Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Si es residente en el Distrito Metropolitano de Quito, el mejor consejo es que se abrigue bien. Es una mañana tremendamente fría y naturalmente estamos pescando ya consecuencias gripales, resfríos, en fin. Y maneje con cuidado. Es una plaza taurina la que existe por una ausencia de disciplina en la movilidad de los actores. Me refiero a los automovilistas, entre los que me incluyo, pues somos toros. Para navegar, digamos, para correr en la gran plaza quiteña, toros. Y la gente es la torera, porque hay manifestaciones sociales de impavidez, incluso con la propia vida, hacen que los actores que evitan a los toros se conviertan en taurinos a la fuerza, pero también por propia responsabilidad y falta de cuidado. Se lanzan al ruedo, se lanzan a las calles. No hay el menor respeto para las a ver si me ayudan. No, para los semáforos. La semaforización, muchas gracias, vea. El compañero en la sala de controles resultó un académico en el idioma que estamos utilizando a partir de este momento entre vecinos de esta urbe. Bueno, eran sugerencias y cuidados que hay que, incluso con el ejemplo, predicar a los hijos y a los miembros de nuestras familias. Somos malísimos conductores de vehículos. Buscamos siempre la trampa, lo más angosto, lo más rápido, y nos introducimos armando un caos impresionante. Somos todos, sin excepción, de todos los círculos y estamentos ciudadanos, en los barrios, en las ciudadelas, en el centro, en el denominado, tiene una denominación muy moderna en la municipalidad capitalina, pero alude a las centralidades en el tema de la movilidad. Les pedimos entonces una disciplina social que se muestre generosa con las deficiencias que naturalmente en este laberinto de descuidos hemos tenido que nosotros afrontar y tenemos para largo trecho con nuestras nuevas autoridades seccionales lidiar un plan, encontrar un formato muy técnico, extremadamente disciplinario, para que podamos nosotros librarnos del 26º puesto en problemas de movilidad entre las ciudades más importantes de Sudamérica, de todo el mundo es, ¿no? Vale recordarles, 26 puesto
en las ciudades, en todas las ciudades más o menos significativas, entiendo que de todo el planeta, y ese no es un puesto que nos honra. Nos ubica como una ciudad nada competitiva, una ciudad anarquista, porfiada, y eso no es Quito. Esa carta de presentación de que es una de las 26 ciudades más catastróficas en términos de movilidad y de tránsito, de una falta de ejercicio de la ciudadanía, de los transeúntes, de los peatones. Los peatones también tienen un gran concurso, pero mucho más la coparticipación de la gente que con sus vehículos no somos cumplidores y somos porfiados en ganarnos los terrenos a cambio de que estamos conduciendo una máquina a la que le indisciplinamos en cualquier momento. Perdonen, pero no encuentro otra forma de persuadirles de que hagan de Quito, desde el volante y desde la calzada, una ciudad más significativa, más ordenada, una ciudad acogedora, respetuosa. A veces no tenemos respeto ni por nuestros mayores. Es una costumbre que Quito exhibía con sano orgullo cuando nosotros éramos adolescentes, éramos niños, y ya visitamos esta urbe tan querida. La mayor parte de nuestras vidas, la mayor parte de los chagras quiteños, la hemos hecho aquí y sabemos de todas sus escalas de valores y también de sus deméritos. Así es que les pido cordialmente que mejoremos la actitud, porque viene de la actitud. Mi saludo cordial, y estoy muy honrado con la presencia del señor presidente de la Comisión Cívica Anticorrupción, el señor economista Jorge Rodríguez. Ayer le estábamos esperando, ¿verdad?, con ustedes, pero en realidad estábamos con mucha gente para un panel que resultó bastante interesante, buenísimo panel, y sí le echamos de menos, Jorge, le extrañamos muchísimo, como decimos por acá. Entonces, Lenín Moreno niega vinculación con empresas offshore. Fernando Alvarado estaría en Venezuela. Lo sabíamos. Sabemos quién le facilitó también la fuga. Eso es de sentido común. Hubo una venia bastante alta, porque se deben cariños, a la final fueron partes del mismo cuerpo, ¿no? Yo siempre mantengo aquello y le pido ojo visor a la ciudadanía, por lo menos para que sepan que no estamos tan engañados que digamos. Y hay una actitud de parte de los ecuatorianos que sí entendemos las conflictividades y a veces los apoyos que estratégicamente se brindan entre estos grupos. Hay una pelea en firme, una polémica terrible entre los dos exmandatarios que hicieron y configuraron binomios en 2 ocasiones, ¿no? Eso sí es real. Pero de allí a que las otras instancias estén también muy alineados con sus respectivos líderes de ocasión, eso no lo creemos así muy completamente, para que no nos crean esta palabra que nuestros padres y abuelos usaron, especialmente en estas urbes serranas, para que no nos crean pendejos, decían, y luego nos copiaron incluso los guayaquileños. Los guayaquileños tampoco quieren ser pendejos. ¿Cómo le parece a usted la posición, presidente? Porque esto puede despertar una renovación de la audacia es el juego, de la audacia en el manejo de las instituciones públicas. Tiene mucho que ver con su misión de vigilancia, economista Rodríguez. Paulina Aguirre, nuestra presidenta de Corte Nacional de Justicia, dice que tienen que seguir un procedimiento
No obstante de que ya están indiciados, de que son jueces corruptos, de que son fiscales corruptos. No, pero tienen que someterse a un procedimiento. Y eso toma tiempo. Y claro, la paciencia de la ciudadanía está hasta arribísima, ¿no? ¿Qué opinión tiene? Este momento está en Teleamazonas. Nosotros no tenemos ningún inconveniente de promocionar esa entrevista, primero porque somos nuestros fraternos y además porque mi querido Milton está ya comenzando a grabar ese trabajo periodístico de la compañera. Pero aludamos algo de esto que me parece muy, muy importante. Economista, buenos días. Sí, buenos días, Gonzalo. Yo digo, este tema tenemos que tomar desde un punto de vista del antecedente y del resultado. El antecedente es que nos sorprende que la Corte Nacional, después de 10 años de silencio, abran la boca. Y abren la boca para defender el cargo. Porque no están abriendo la boca para defender no solamente la independencia de la función judicial, sino también la transparencia de la función judicial. Entonces, mi primer llamado de atención a una mujer que creo yo que es honesta y que este rato dirige la Corte Nacional, pero que lastimosamente el pueblo, la gente que les ve, deduce. ¿Por qué en 10 años se quedaron callados? Después de que manipularon no solamente los nombramientos, sino también la acción de muchas de las causas que se siguieron a través de las Cortes a nivel nacional. Y segundo, entonces, con este antecedente, hay un punto que yo creo que es vital dentro de la declaración de los miembros de la Corte Nacional, cuando dicen es que no se puede, según el reglamento que ha planteado el Consejo de la Judicatura, el hacer un análisis de la legalidad. Porque si es que hablamos de la legalidad, ¿qué significaría eso? Que nosotros decimos, por ejemplo, que Yalc fue elegido ilegalmente. Yalc eligió esa corte. Entonces, todos serían ilegales. Si es que esa corte es la que elige la presidenta del Consejo de la Judicatura, sería ilegal la doctora María del Carmen Maldonado. Claro. Y si es que es ese organismo el que va a evaluar a los jueces, también sería ilegal. Entonces, aquí viene una cadena que realmente tenemos que aclarar un poco. Porque si vemos, yo no soy abogado, soy economista, pero si vemos la lógica, porque la ley tiene que cumplir temas también de tipo absolutamente lógico, ¿cómo van a solucionar ese problema? Cierto es que no todos tienen el mismo grado de ilegalidad o de legalidad, porque, y le digo, tenemos la experiencia, como Comisión Anticorrupción, presentamos 2 denuncias ante la Fiscalía en los meses anteriores. El uno relacionado con los nombramientos de los miembros de la Corte y el otro con los nombramientos de esta parte que es de los jueces, que es el contencioso administrativo. Entonces, ahí estamos ya diciendo algo de esto de la legalidad. En resumen, de los 21 jueces de la Corte Nacional, posiblemente de manera ilegal, 2 veces ilegal, fueron designados con los temas que hacemos anotación de manera detallada en la denuncia presentada a la Fiscalía y a la cual ya hicimos el reconocimiento de la firma y rúbrica y lógicamente no sé en qué estado se encuentra en la parte de la investigación correspondiente. Entonces, lo que hizo la Comisión Anticorrupción ya le sirve. Y no solamente la Comisión, sino también hay otro tipo, hay cerca de 5 o 6 denuncias presentadas en la Fiscalía que tienen relación al tema específico del nombramiento de juez, incluyendo una de lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, que lógicamente también alude a cierto tipo de acciones en donde hizo que jueces de la Corte Nacional sean nombrados básicamente a dedo y rompiendo toda la cadena de lo que es el exámenes de puntuación y lógicamente acomodaron jueces ahí adentro para efectos de que de armar esta gran maquinaria para la evasión de responsabilidades de lo que hicieron con los 10 años anteriores. ¿Usted recuerda, economista, que la presidenta de la Corte, la respetable Paulina Aguirre, cuestionó la legalidad de algunos lineamientos de la evaluación, precisamente?
y dijo que considera la Corte que la creación de un comité evaluador, la incorporación de transparencia y legitimidad como criterios de evaluación. 2. La legitimidad. Y la remoción y la legitimidad como criterios de evaluación. Lo que yo digo. Lo que usted dice. Y la remoción de los jueces, si no obtienen el 80% de la calificación en una sola evaluación, van en contra de lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial y de la propia Constitución de la República. Entonces, ahí hay que pensar en el comité evaluador, dice ella, en los criterios de la evaluación y en algunos otros datos que arrojan puntajes y que determinan remociones inmediatas. Pero ella no, dice, no ha de ser tan cierto. Más o menos es lo que le grafico yo en un comentario ciudadano. No ha de ser, esa corrupción que aluden no ha de ser tan cierto. No merecen el 80%, peor, tiene que llenarse un recipiente de 90% seguramente o 95% de resistencia, de aguante social, de aguante comunitario, de aguante ciudadano, para poder removerles del cargo a jueces que, vivito y coleando, digamos, se han alineado con la corrupción, han favorecido causas ajenas al interés público. Muchos de ellos deben haber recibido vendajes de la situación, para ponerle en esos términos. Y le doy dos nombres para un poco alimentar el conocimiento de quienes nos están escuchando. Como Comisión Anticorrupción hemos presentado denuncias en contra del juez Maldonado y del juez Enríquez, por ejemplo. Y ¿se acuerda? Bueno, que no es de la Corte Nacional, pero también forma parte de toda esta agrupación para delinquir a favor de unos actos no nada honestos del gobierno anterior. Acuérdese de la doctora Matamoros, que no es de la Corte Nacional. Uh-huh. Sin embargo, de los dos tenemos presentados casos, pero adicionalmente también en cuanto a lo que es calificación para efectos del nombramiento de jueces en la Corte Nacional, hemos hecho esta denuncia que reposa este momento en la Fiscalía y que les va a servir para la evaluación correspondiente. Una evaluación que lastimosamente yo no veo solamente es que van a pedir a las universidades que nombren miembros para efectos de que hagan este comité calificador, pero yo no veo, por ejemplo, aquí observadores internacionales. Uh-huh. Y yo creo que deberíamos tener obligatoriamente por lo menos la presencia de 3 organizaciones que son de reconocida prestigio internacional para efectos de que... Los que más cumplen estándares internacionales. Exactamente, ¿no? Porque tenemos que seguir aquellos lineamientos que hacen justamente los organismos multilaterales, aquellos que ya calificaron al Ecuador como acto ilegal, acuérdese con los jueces anteriores, en donde determinaron la responsabilidad del Estado de dar unas indemnizaciones bastante grandes. Entonces, para evitar tener problemas posteriormente con los derechos humanos a nivel internacional, tenemos que tener el cuidado suficiente para efectos de que hagamos bien las cosas hoy día, de tal manera que a la gente le quede el mismo criterio que tenemos con respecto a la Corte Constitucional. Nosotros decimos ahora, eso se hizo bien, fueron extraordinarios aquellas personas que hicieron la calificación, pero también son extraordinarios aquellos que hoy están como jueces de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional. Solo yo y la Corte tenemos este momento la posibilidad de sancionar a nuestros compañeros del ámbito de la justicia. Prácticamente nos dice, y eso no es así, ahora le invocamos que participe usted, como está haciéndolo la colega Inostroza, a nombre de la ciudadanía, del descontento social que existe en el pueblo ecuatoriano respecto a los jueces y fiscales. Bueno, vea Gonzalo, como sentimiento. Yo les digo un tema que es vital para efectos de lo que es el crecimiento de la economía del país. En un país en donde no hay seguridad jurídica, en donde usted cuando es atacado por las acciones del Estado, de un Estado mafioso,
que sigue una economía del miedo para efectos de cerrar la boca, y usted no puede acceder a la justicia, básicamente usted huye con inversiones a nivel internacional. Y tenemos ejemplos que han estado muchos de los inversionistas aquí en esta radio y le han dicho, ya no aguantamos realmente el bullying que nos hace el Estado. Y cuando hacemos la reclamación correspondiente, nunca ganamos, porque desde la Presidencia de la República habían órdenes a los jueces y adicionalmente también acompañaban cada acto que hacía el empresario o la ciudadanía en contra del Estado. Tenía usted a una caterva de funcionarios públicos del Ministerio de la Justicia, de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Fiscalía, gente que estaba yendo a revisar que los jueces dictaminen o hagan resoluciones que sea a favor del Estado. No había cómo ganar con anticipación a un Estado mafioso que obligatoriamente se tomó las Cortes. Y habiéndose tomado las Cortes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Queremos darle seguridad jurídica al país? Necesitamos nuevos jueces. Jueces que realmente demuestren transparencia y, lógicamente, una vida limpia durante los años que han ejercido cada uno de ellos sus profesiones. La respetable académica Paulina Araujo decía ayer lo siguiente. Perdone, tenemos un inconveniente, pero tenemos un mensaje también de Paulina Araujo. Usted lo dijo así y lo escuchó también el economista Rodríguez. Es Paulina Aguirre. Le tomemos una partecita de los acertos que ha hecho en Teleamazonas. El tema de la legitimidad y la transparencia puede ser revisado por el órgano administrativo sin necesidad de que haya una evaluación, todo el tiempo, Janet. Los jueces nos legitimamos con nuestras resoluciones. Y de lo que usted me acaba de decir, cada juez es responsable de sus resoluciones y de sus actos. Cada uno es responsable de sus actos. Pero poner en duda a través de un procedimiento de evaluación la legitimidad de los nombramientos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia o de los jueces en general, porque a lo mejor con este mismo reglamento se lo adapta y se evalúa a todos los funcionarios judiciales, como hemos escuchado, y a los jueces de todo nivel, es gravísimo. Porque es gravísimo poner en duda las resoluciones que se han dictado durante todo este tiempo. ¿Qué va a pasar con la legitimidad de esas resoluciones? Ya no es solamente un agravio al juez, es un agravio a los justiciables, a las personas que obtuvieron sentencias de los jueces que se ponga en duda esa legitimidad. Es muy grave, eso hay que pensarlo realmente. En el tema de la transparencia hemos escuchado que se ha dicho que nos queremos entender de que hay ilegitimidad en algunos nombramientos. ¿Usted qué opina, señor presidente? Hemos demostrado con documentación cómo se jugaban las calificaciones. Uno establecía un concurso y en los concursos no ganaba el que mejor puntaje tenía, sino el que quería el señor Yalc y su caterva. Esa era la posición obligatoriamente que se daba con anticipación. Pero adicionalmente también era, si es que daban un nombramiento y esos jueces no cumplían las disposiciones que venían desde el Palacio de Carondelet, obligatoriamente lo sacaban de circulación para venir a quienes designaban o estaban ya precalificados anteriormente, no en la Corte, el estamento político sino en el gobernante. Estamento político. Exactamente. Esa era la forma. Era una justicia correísta entonces. Bueno, yo digo, eso era... Escogía a los... Y no solamente correísta, vea, había jueces que lógicamente estaban próximos a la jubilación. Sí. Les faltaba 1 o 2 años. Yo conozco de 2 o 3 casos en donde tenían la presión por parte del sector del Ejecutivo para efectos de que tomen decisiones a favor del Estado, aún yéndose en contra de las disposiciones legales que se establecen cómo debe hacerse en el país. Entonces, en esas condiciones, bajaban la cabeza y cumplían para efectos de mantenerse en el cargo. Sin embargo, de ello se conocen una serie de resoluciones de la Corte que tienen vinculación, lógicamente, o que han roto los preceptos jurídicos que establece la normativa en el país. Ahora, señores oyentes, el rol fundamental de juezas y de jueces para preservar el Estado de Derecho reside ¿en qué? Reside en la confianza que tenemos los ciudadanos respecto a la conducta de estos jueces. ¿O no es así? Por esta razón, conscientes de la obligación, y estoy leyendo un comunicado de la doctora Paulina, de la doctora Aguirre, el rol fundamental de juezas y jueces para preservar el Estado de Derecho
reside en la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia. Exacto. ¿Ustedes han medido si les tienen confianza? Si la justicia, desde el lado de los ciudadanos, al sistema de justicia le tiene confianza o confiabilidad. Ustedes reclaman aquello. Y por esta razón, conscientes de la obligación constitucional y legal de transparentar, dice usted, doctora presidenta, nuestras actuaciones en el ejercicio del cargo, reiteramos nuestra predisposición a que el Consejo de la Judicatura, en el marco de sus competencias, analice nuestro desempeño. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Los ciudadanos no tenemos por dónde hacer resplandecer, pero los grandes consensos reciben organismos de control. Pero no solamente el desempeño, ojo. Aquí también hay una calificación, por ejemplo, de lo que son activos fijos. ¿Cuál fue su vida durante los 5 o 10 años anteriores? ¿Cuál fue su incremento patrimonial? Pero no solamente de ellos, sino también hay que revisar de los familiares. Conocemos a algunos de los jueces. Va a caer el hacha. De algunos de los fiscales que ponen los activos fijos a nombre de los primos, de los tíos o de algún familiar, de tal manera de que no se verifique a través de la UAFE cuál es el incremento patrimonial. Entonces, es obligatorio que tengamos el software. Hay el software correspondiente en donde usted pone el nombre de Juan Pérez y automáticamente le dice quiénes son los papás, quiénes son los hijos, quiénes son los tíos, quiénes son los primos, quiénes son los amigos principales. Y ese mismo software establece cuál es el incremento patrimonial de cada uno de ellos. Yo creo que esto es fundamental porque ninguno de los jueces, salvo el caso de 1 o 2 que sí conozco, han puesto los activos fijos a nombre de cada uno de ellos. Hay departamentos que se compran 2, 3 departamentos en edificios a nombre de terceras personas y que obligatoriamente sabemos a quién pertenecen. Entonces, no es solamente cuestión de que les hagamos la evaluación. Fiscales? Son jueces fiscales, son jueces y fiscales. Entonces, ustedes han indagado. Hemos indagado. Sí, la doctora Paulina les pide pruebas. Podemos hacerlo. Y las pruebas deberían estar ¿sabes desde dónde? Desde la Contraloría. Porque usted, en el momento que usted presenta el formulario de patrimonio, en donde tiene el juramento de que es lo que usted está poniendo en ese formulario es la realidad, debería entrar ya a un software. Estamos en el siglo XXI, pero la administración pública, porque le interesa, sigue en el siglo XVIII. Entonces, lo que necesitamos es utilicemos la tecnología para efectos de determinar realmente cuál es el incremento patrimonial. No les interesa. Ahora, si yo fuera presidente, mantienen en edad de piedra. Si yo fuera del Consejo de la Judicatura, ¿sabía qué hubiera hecho? Yo hubiera planteado al país en que pasen por el detector de mentiras a quienes vamos a nombrar posteriormente. ¿Por qué vienen aquí que los derechos humanos y un montón de cosas para efectos de ocultar realmente lo que son en su vida privada? Porque no es solamente lo que conocemos de la vida pública, lo que aparece en la UAFE a través de lo que es el incremento patrimonial, sino también cómo son en la casa. Cómo es con la mujer, cómo es con los hijos, cómo es con la familia, cómo es manejando. Usted comenzó diciendo, en definitiva, el desorden que tiene el tráfico en el país. Ese es el ecuatoriano, el que irrespeta las normas, el que quiere el vivaracho, ¿no? Que quiere traspasarse a las colas para ponerse adelante. Correctísimo. Esos somos los ecuatorianos. Así y eso pasa en cada estamento de la sociedad ecuatoriana, que lógicamente tenemos que ir un poco más allá. Personalmente yo creo que, por ejemplo, para determinados cargos, fiscal, por ejemplo, debería haber habido algo que se opuso lastimosamente Javier Zavala y alguno más dentro del Consejo Transitorio. Era obligatorio el saber qué pasa en sus adentros íntimos, porque necesitamos fiscales y jueces que sean absolutamente transparentes. Sí. Dice la señora presidenta de la Corte Nacional, Paulina Aguirre, mucha atención, señores oyentes, que no se oponen a que se revisen sus patrimonios, economista. Así es. Dice la presidenta. Nosotros porque eso dice la ley. Sí, pero no es solamente al patrimonio de los jueces. Es decir, ahí tiene que actuar Contraloría, tiene que actuar Fiscalía, tiene que actuar la UAFE.
En definitiva, ¿qué sabemos del incremento patrimonial de determinadas personas? Acuérdese, hace pocas semanas, hubo un juez que aparecía en la foto al lado de un BMW, promocionando el arriendo de un BMW de un valor superior a los $100,000. Entonces, le pregunto yo, ¿seguirá ese juez ejerciendo las funciones? Entonces es un país es un país del diablo, en donde realmente todas esas acciones no se hace nada, nos dan desconfianza al país, y hacemos lógicamente que lo primero que tengamos desconfianza es en a quienes hacen la justicia en el Ecuador. El lenguaje eminentemente legalista, bastante burocrático y de respaldo es este que alude a los criterios cualitativos y cuantitativos. ¿Y por qué digo esto? Porque la señora presidenta dice que el artículo 6, o la Corte, como quieran verle ustedes, determina que la evaluación deberá incorporar, a más de los criterios cualitativos y cuantitativos, criterios de cumplimiento de normativa interna, legitimidad. Por eso digo, es un lenguaje, es un léxico muy propio de los que quieren aparentar o configurar nuestro criterio a través de una terminología que hasta ir al diccionario, pues ya se ha logrado el objetivo, porque todo el mundo dice, claro, que tiene que ser así. Artículo 6 determina que la evaluación deberá incorporar a más de los criterios cualitativos y cuantitativos. ¿Cuáles son los criterios cualitativos? Se le explico. Por ejemplo, ¿cuántos casos ha sacado cada persona? Tiene de ingreso de temas que tratar, de casos por tratar, le dan 100. ¿Cuántos tiene acumulados y cuántos ha sacado? Pero hay también varios problemas, porque también es subjetivo en la forma como se maneja ahí. Muchas veces cuando hay 3 jueces en un solo caso, el juez ponente, ¿qué es lo que hace? Redacta la resolución correspondiente y entrega a uno de los 3 jueces. ¿Cómo usted responde de que uno de los otros jueces se queda guardado uno de esos casos? Entonces, la evaluación tiene que ser de manera distinta. No solamente es la cantidad, sino también la cualidad. ¿Y eso tenía que reclamar el Contralor Celi en su momento? No, eso tenían que reclamar los mismos, la misma Pero es que dicen que el artículo 89... Eso no evalúa el Contralor. Claro. ¿El procurador puede tener alguna intervención? Tampoco, como abogado del Estado, tampoco. ¿El fiscal general? Creo que para eso está el Consejo de la Judicatura. Ya. El Consejo de la Judicatura tiene sus direcciones, que lógicamente hacen la evaluación permanente de cada uno de los jueces. Ya. Lastimosamente, la Dirección de Transparencia fue captada por un individuo anteriormente que hacía todo lo que le ordenaba Yalc y todos los miembros del Consejo. Y lógicamente eran los que ejercían la presión para el error inexcusable. Una de las armas fundamentales para cortar la cabeza a aquellos que no cumplían las disposiciones de hacer las cosas a favor justamente de tapar los temas. Claro. Pero el doctor Yal, de lo que más se ocupó desde la construcción del Código Orgánico de la Función Judicial. Y entonces ponía artículos que los detalla la misma doctora, la misma Corte. Dice ella, el artículo 89 del Código Orgánico de la Función Judicial regula que las evaluaciones se harán atendiendo únicamente criterios cualitativos y cuantitativos. Eso es lo que no logro yo apreciar. O sea, ojalá usted no... Claro, solamente la cantidad de casos que ha hecho y la calidad. Porque puede haber de la calidad como aquellos 3 jueces en Guayaquil que dictaminaron este habeas corpus preventivo. Un poco entonces, esa es la calidad. Lógicamente ellos no entran dentro de esa evaluación. Dice que se confunden entre criterios de evaluación con principios administrativos de justicia. Pues la legitimidad y la transparencia no son criterios de evaluación, dice. No, la transparencia sí, pues. Posiblemente la legitimidad hay que verificar también cómo fueron nombrados esos jueces. Lo que pasa es que en esta corte hay de todo. Toda autoridad pública está investida en legitimidad, siendo incompatible el análisis de esta con la evaluación de la labor del juez,
O sea, es incompatible. ¿Y qué pasa cuando no siguió las normas? Puesto que la designación de jueces es responsabilidad del ente nominador y en este caso el Consejo de la Judicatura. Así es. Pero si es que se hacía mañosamente aquellos concursos para efectos de poner jueces y se rompía toda la cadena de calificación para efectos de poner a los más malos, pero que sean los más obsecuentes con la fuerza del poder, entonces a eso es lo que se refiere. Ahora, lógicamente que eso coloca en una situación bien complicada, incluso a la gente que hay buena. En la Corte Nacional de Justicia hay gente buena. Y le digo yo tres o cuatro nombres, o sea, no podemos decir todos los de la Corte son corruptos. No. Ahí yo le digo, pueden haber 8 o 10 personas a las que realmente hay que darles nuestros respetos, porque han hecho bien las cosas, pero aparte que han hecho bien, no le han hecho caso a las órdenes que venían de Alexis Mera o de los funcionarios cercanos al gobierno. ¿Y el batallón de obedientes a cuánto ascendería? Bueno, ¿a cuántos? Verá, nosotros hemos hecho ya un punteo de los de jueces, jueces y conjueces, para saber realmente cuáles son los buenos y cuáles son los malos. ¿Por qué no le dan los nombres? Porque ustedes como comisión no están representando. Pero se necesitan pruebas. Pero necesitamos que ser muy cuidadosos en ese tema, vea. Yo le he dicho ya dos nombres. Es que ahí entonces la presidenta cree que le están dando la razón. No, yo le he dado dos nombres ya aquí de jueces que no pueden seguir en el ejercicio del cargo, ¿no? Entonces, y le doy jueces en donde yo creo que realmente han hecho un trabajo extraordinario en esa corte. Lastimosamente se quedaron mudos durante 10 años. No reclamaron ante la Corte Nacional, ante la presidenta, antes del presidente, para efectos de decirles, actuemos. Porque saquemos a estos malos compañeros. El Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo. Yo le oía a un abogado decir, ellos tenían que comprar el papel higiénico para los baños en las cortes, pero no meterse realmente en lo que es el trámite de todo el Estado de Derecho, toda esa cadena que existe para efectos de dar resoluciones de tipo legal. El no alcanzar, dice la Corte y la respetable doctora Aguirre, el no alcanzar el 80% de la puntuación sería causal de remoción, criterio que no contiene un sustento técnico motivado que respalde este porcentaje, tanto más que la remoción se encuentra prevista en el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial. Solo en los casos de no haber aprobado una segunda evaluación. ¿Cómo respondemos a esto? El Consejo de la Judicatura tiene que aclarar una sola cosa en este reglamento, el tema de la legitimidad. O sea, tienen que ser más específicos porque es demasiado amplio y lógicamente llevaría a la nulidad de todos los actos administrativos tomados en la Corte y por el propio Consejo de la Judicatura. Entonces, esa es la parte que tiene que hacer obligatoriamente. Y la segunda es que esa comisión calificadora tenga un nivel que realmente a la gente le dé seguridad, que aquellos jueces que van a ser elegidos luego de esta evaluación tengan un nivel que nos dé confianza a toda la ciudadanía. Eso es todo. O sea, hagamos bien, llevemos de manera adecuada, evitemos cualquier cuchicheo que se hace incluso a través de las redes sociales, porque esto es grave. O sea, necesitamos una justicia que realmente nos dé absoluta confianza. Queremos unos miembros de la Corte Nacional de las mismas características que tenemos en la Corte Constitucional. El mismísimo presidente de la Federación de Judiciales o presidente de los abogados del Ecuador, Ramiro García, nos decía ayer y le decía a la doctora Paulina Aguirre lo siguiente, pongamos atención y con esto terminamos después de el juicio de opinión que nos elabore el presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Escuchemos, le digo con mayor respeto, doctora Aguirre, lo que dice su dirigente, porque él es presidente de la federación, el presidente de su gremio, doctor Aguirre. La doctora Paulina Aguirre, yo la conozco y me parece una jueza seria y una persona primaria. Es una pena que ella tenga que poner la cara en nombre de una Corte Nacional que nos ha cubierto de vergüenza durante todos estos años. O sea, recordemos las sentencias delirantes que han salido de esta Corte, entre otras el condenar por aplaudir, caso Ecuador TV,
o procesar periodistas por escribir un artículo, caso Fernando Villavicencio, o declarar maliciosa y temeraria la denuncia presentada contra Polit por parte de los miembros de la Comisión Anticorrupción, con Julio César Trujillo a la cabeza. Es decir, ese tipo de cosas son las que ha hecho la Corte Nacional para que la ciudadanía en general clame su evaluación. Yo creo que la Mesa de Verdad y Justicia ya ha hecho un trabajo bastante interesante con esto. 14 jueces de la Corte Nacional son nombrados en el informe final de la Mesa de Verdad y Justicia como jueces que se prestaron para la persecución de personas a nombre del régimen. Eso por un lado. Por otra parte, insisto, nos parece inaceptable que se opongan a ser analizadas sus cuentas y el incremento patrimonial que han tenido mientras han ejercido la judicatura. Que eso, además, no solamente que se debe hacer con todo juez, sino con todo funcionario público. Los funcionarios públicos autorizamos, el momento en que nosotros asumimos un cargo, autorizamos la apertura de cuentas, la transparencia de cuentas, el ser analizados periódicamente. Así que me parece hasta un gesto de desconocimiento jurídico el que ellos hagan un pronunciamiento en ese sentido. ¿Qué va a hacer con estos 14 jueces, doctor Aguirre? ¿Qué va a hacer? ¿Tendrá otra que convocarnos a otra rueda de prensa lo más urgente? Porque entiendo que este es si no es un organismo colegiado, yo creo que sí lo es. Y esta comisión de alto nivel no creo que fue con consignas de nadie. ¿Usted qué opina? ¿Qué importancia y trascendencia y autoridad y representatividad tiene este comité que ha detectado que no menos de 14 jueces tienen que salir, doctor Aguirre? Sí, economista. Claro, el propio Consejo de la Judicatura nombró, creo que 3 mesas de trabajo. Una de ellas justamente que haga la evaluación correspondiente a los jueces. Y ellos presentaron esto de los 14. Hay también que ver lo que puso la Comisión Anticorrupción, no solamente como declaración, sino como denuncia ante la Fiscalía. Nosotros estamos también estableciendo las responsabilidades. ¿De cuántos? No le puedo decir el número exacto, pero yo creo que superan los 14. Entonces, hay los elementos suficientes en este momento ya en la Fiscalía y en la mesa para efecto de tomar una resolución, lógicamente dentro de la evaluación. La doctora Aguirre reclama cualitativa y cuantitativamente tienen que demostrarle a la Corte y a mí que estos son responsables de lo que mencionan aquí en aisladas investigaciones, cualquier cosa. Yo creo que solamente con la aclaración de la legitimidad ya está arreglado el tema. Van a tener que aceptar todo, porque todo está bien. Ahora, hay otras fallas en el reglamento que lógicamente tienen que tratar entre ellos. Yo creo que aquí hay temas que son vitales para efectos de que sepan que lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura actualmente está bien hecho. Y adicionalmente tiene la respetabilidad ante la opinión pública, lógicamente a través de un reglamento bien hecho, pero adicionalmente a quienes van a nombrar en esa comisión que va a hacer la calificación y quienes van a actuar como observadores, que esto es fundamental. Yo creo que una manera de blindarse como Consejo de la Judicatura es nombrando a por lo menos tres organizaciones internacionales que nos permita realmente estar seguros de que los nombramientos que se van a dar en el principal estamento de la justicia nacional, para efectos de saber que vamos a tener una justicia transparente, independiente y absolutamente ética. Porque aquí buscamos desde la ética. Gente que conozca su función, gente que haga bien hechas las cosas y gente que le dé velocidad a ese montón de juicios que se encuentran pendientes. Le cuento, el caso de Maguad. Estamos con Víctor Granda 19 años. 19 años y todavía no tenemos la resolución correspondiente. 19 años en un caso. Una vergüenza. Entonces, ¿cómo quiere usted hacer una recuperación de dinero? Si usted no ha pasado de la investigación previa a las siguientes fases, no hay sentencias por efectos de la plata que se robaron el gobierno anterior. No hay quien haya iniciado acciones, por ejemplo, en contra de Glass, para efectos de que le cobre lo que le pusieron como multa y de la plata que debía devolver. Entonces yo le pregunto, ¿quiénes son responsables? Entonces es un país en donde solamente estamos acostumbrados a través de los medios de decir un montón de cosas, pero no les obligamos a los funcionarios que asuman las responsabilidades. La independencia judicial y el debido proceso, desde que le conozco a la doctora,
en su parte, digamos, en su... ¿A cuál doctora? A la doctora Aguirre, Ya. desde que le conozco, digo, en su argumentación formal, ¿no? Trascendente por el cargo que ocupa. Lo que siempre reclama ella es que la Corte aspira a que el órgano administrativo de la función judicial cumpla con sus competencias, respetando la independencia judicial y el debido proceso. Así es. Oportuno es recordar el pronunciamiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que vea que yo proveo a la opinión pública de todos estos elementos. En el caso Quintana Cuello, dice, y otros versus Ecuador, donde se resuelve que las dimensiones de la independencia judicial se traducen en el derecho subjetivo del juez a que su separación del cargo obedezca exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de su proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o periodo de su mandato. ¿A qué quiere darle fuerza, digamos, la doctora Aguirre? Yo creo que realmente es un poco raro. Un parangón. Es un poco raro que un ciudadano común y corriente que no está vinculado a la parte legal, que no litiga en las cortes, sino más bien que se defiende en las cortes, está hablando hoy día. Es diferente que le hable a alguien que todo el tiempo está en las cortes haciendo la defensa o el ataque correspondiente, dependiendo de cada caso. Dependiendo de cada caso, en esa expresión está todo. Así es. Dependiendo de cada cosa, doctor Aguirre. Así es. Pero en cambio Caso. Este momento que estoy haciendo es diciendo lo que cree la gente. Es decir, sin utilizar los terminajos relativos a lo que dice la ley. Muy pero decimos necesitamos seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica se da con jueces probos, la ética tiene que estar ahí adentro y tenemos que estar convencidos que son gente buena para efectos de la confianza. La confianza nos hace crecer. Y aprovechando este tema, es que no es solamente los jueces, es cómo vamos a encauzar el tema de la justicia. Estamos planteando como comisión la creación de estas unidades especiales de jueces, fiscales y peritos en contra de la corrupción, el crimen organizado y la impunidad. En donde tengamos una participación, las tres personas distintas que yo decía, y un solo Dios verdadero. El solo Dios verdadero es la ética. Una persona es el Estado, la otra es la ciudadanía con la Comisión Anticorrupción y la otra es las organizaciones internacionales. Para eso ya hay un primer paso dado con el presidente de la República para la constitución de estas unidades especiales. Lógicamente se necesita presupuesto, porque necesitamos fiscales, necesitamos jueces especializados en la parte de lo que es lavado de activos, de lo que es la parte penal en sí mismo, lo que hacen para llevarse la plata. Entonces, yo creo que no es solamente ahora, este paso de acá nos permite saber quién van a ir de jueces, quién van a estar en la fiscalía, porque también estamos en el concurso del fiscal, necesitamos un fiscal absolutamente independiente, que no solamente sea absolutamente profesional, sino también que entienda la política, porque tiene que entender la política, saber hablar ante el público, decirle a la gente, ya no va más aquí determinados temas y meterse con fuerza para demostrarle al país de que vamos a cambiar 180 grados la justicia, porque si no, no cambiamos. Entonces, no es solamente los miembros de la Corte, también es la Fiscalía. La Fiscalía es vital para efectos. Perdóname por usar. Entonces, y decirles a los partidos políticos, no metan la mano. Es decir, no quieran adueñarse de la justicia. Perdón, economista, si es que un presidente de la República, con todo el peso de su paso por el poder, en este caso el presidente Moreno, formularía una consulta a toda la ciudadanía ecuatoriana respecto a la conducta de la justicia ecuatoriana, a las características de la justicia ecuatoriana correísta, porque eso es lo que nos legó. No podemos decir que hemos abandonado, doctor Aguirre, el esquema correísta, no. Ahí está, con toda la fuerza impreso la intencionalidad del doctor Yal, que era un obediente y un admirador. Está rodeada de muertos de hambre,
de muertos de hambre, que se adueñaron del patrimonio nacional también con la plata que les pagaron por debajo, en muchos de los casos. Y ellos saben. Los buenos que están en la Corte Nacional saben quiénes son los deshonestos. Ojo, porque no es cuestión de que no ¿Y conocen. Porcentualmente cómo más o menos le digo, el 80% tiene vinculación con el gobierno anterior. Y no es porque sean correístas, sino porque se dejaron doblegar, lógicamente a través del mantenimiento en el cargo, o se dejaron doblegar por el peso en los bolsillos. El doctor Yal era compañero de fe y comprometido abiertamente, públicamente, históricamente con el presidente Correa. ¿Por qué van a negar ahora? Fue su secretario, claro. ¿No? Fue su secretario. Lógico. Entonces, yo creo que el Ecuador tiene gente honesta, jueces que podrían ser... Claro. Decir, al de mayor confianza le puso a que diseñe este formato de justicia. Y esto hay que destruir, ciudadanos, señoras y señores, buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Llegó el momento de alzar la bandera de la transparencia, de un municipio al servicio de los ciudadanos, eficiente y de puertas abiertas. Mis propuestas para Quito son: llenaremos